Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. En esta ocasión vamos a hablar acerca de si los animales que la Biblia señala en el Antiguo Testamento como inmundos o sucios que no se deben comer, si esos animales cuando Cristo muere en la cruz, pues con su muerte limpió a estos animales y ahora ya son limpios y aptos para comer. El primer tema acerca de esto que vamos a analizar es uno muy usado en el mundo evangélico y tomado los textos que están en Hechos capítulo 10 para señalar allí la realidad, según ellos dicen, que Dios en la cruz o Cristo en la cruz clavó la negativa o la impureza de esos animales y ahora ya son aptos para, para comer y para que los hijos de Dios podamos comerlo. Para esto, primeramente, vamos a leer los textos donde dice específicamente esto, vamos a hacer algunas reflexiones y después vamos a comenzar a tener este estudio en el capítulo 10 y en el capítulo 11, tal y cual está escrito en estos capítulos. Así que lo primero es leer de la ocasión en que Pedro recibe esta orden de comer. Así que leemos Hechos capítulo 10 y versículo 9 en adelante. Al día siguiente, cuando ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar, cerca de la hora sexta, o sea, al mediodía. Sintió hambre y quiso comer. Y mientras le preparaban algo, le vino un éxtasis o una visión. Vio el cielo abierto, que descendía algo como un gran lienzo y atado por los cuatro puntas, bajaba hacia el suelo. En él, en el lienzo, había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo. Y una voz le dijo: Levántate, Pedro, mata y come. Esta es la visión que, que Pedro tuvo y que se ha tomado para decir que todos los animales pues son limpios, porque en esa visión, y esto ahora no lo leo, lo estoy diciendo, de todas maneras, volveremos a mencionarlo en el estudio. En esta visión, Pedro, cuando recibe esa voz, infiere que es Dios que le está hablando, le dice: No, Señor, nunca he comido cosa sucia, cosa inmunda. Y esta visión y esta misma negativa de Pedro se hizo por 3 veces y después el lienzo, pues se quitó, se terminó la visión. ¿Qué tiempo, qué tiempo había transcurrido desde que Jesús había muerto en la cruz a esta visión que Pedro tuvo? Cuando comencemos otra vez a leer el capítulo 10
de este libro de los Hechos, vamos a ver que esto tuvo que ver con una petición que Cornelio le hizo a Pedro de que fuera donde él estaba para que le hablara las palabras que tenía que hablarle de Dios. Así que si esta visión fue escrita por Lucas, por la investigación que Lucas hizo, porque Lucas escribió el Evangelio de San Lucas y el libro de los Hechos, porque investigó acerca de las cosas que tuvieron que ver con la vida y la obra de Jesús y también con la obra de la iglesia después que Jesús fue al cielo, y por eso este libro se llama Hechos de los Apóstoles. Lucas escribió el libro de los Hechos entre el año 61 al año 63 después de Cristo. O sea, tomando el año 61 como el año en que Lucas escribió el libro de los Hechos, ya hacía 30 años que Cristo había muerto en la cruz, porque Cristo murió en la cruz en el año 31. Al año 61 son 30 años. Si es el año 62 o 63, serían 31 o 32 años que Lucas escribió esto. O sea, esta visión que Pedro recibió fue de 30 a 32 años después de Cristo haber ido al cielo, después de haber muerto en la cruz y de haber resucitado. La pregunta que yo hago en este momento, haciendo este análisis, es, ¿cuándo fue que los apóstoles supieron las cosas que Cristo había clavado en la cruz? ¿Cuándo fue que la iglesia de Dios en la tierra, la que estaba formando con los discípulos que le siguieron y que bajo la dirección de los apóstoles, Dios dejó en la tierra para formar la iglesia cristiana? ¿Cuánto tiempo después de haber muerto Jesús, la iglesia supo en realidad qué cosas fueron las que Cristo clavó en la cruz? Porque Pedro, entre 30 y 32 años después de Cristo, se ve a las claras que a los animales estos que se le aparecieron en visión, Pedro los tenía por inmundo. O sea, todavía a esta altura, Pedro no se había enterado que en la cruz Cristo había limpiado a los animales y que ya se podían comer. Porque la respuesta de Pedro fue, no, Señor, porque ninguna cosa sucia o inmunda he comido. Y Pedro se negó a la visión y no comió. Por lo tanto, Pedro estaba ignorante que Dios hubiera limpiado
a los animales sucios cuando Jesús murió en la cruz, porque si no, haría mucho tiempo que se los estaría comiendo y si no lo hubiera hecho, pues no les hubiera llamado sucio e inmundo. Le hubiera dicho, no señores, que yo nunca he podido comerme esos animales que eran sucios o inmundos. Pedro no dijo que eran, sino era de pasado, porque así se utilizaría la misma palabra que eran pasado o que eran porque esa era la condición de, de esos animales, que eran animales sucios. Con respecto a cuándo es que la iglesia de Dios supo qué cosa había clavado Jesús en la cruz, vamos a leer un, unos textos que están en la Biblia, textos bien conocidos para el mundo cristiano, del cual hemos hablado en más de una ocasión. Sé que volveremos a hablar de ellos y ahora vamos a utilizar, porque la pregunta que yo estoy haciendo en este análisis es la siguiente. ¿Desde cuándo la iglesia supo qué cosa es lo que Dios había clavado en la cruz? Porque en este caso que estamos analizando, se ve a la clara que entre 30 a 32 años después de la muerte de Cristo, todavía Pedro estaba ignorante y no sabía que estos animales se hubieran eh, liberado de la inmundicia cuando Jesús muere en la cruz. Vamos a leer las palabras que he señalado, que están escritas en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, y vamos a leer versículo 18, 19 y 20. Dice así: Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesús le dice en esa ocasión, Él está ascendiendo al cielo, había terminado su obra, dejaba a su iglesia en la tierra y Él subía al cielo. Y en el momento en que Él está subiendo al cielo, 40 días después de su resurrección, Jesús dijo, toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y Jesús entonces dice, por tanto, id a todas las naciones, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñadles a obedecer todo lo que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál era la tarea de la iglesia? Ir al mundo entero, a todas las naciones. ¿Qué les iban a enseñar? Todo lo que Jesús les había enseñado. Jesús le dijo, toda autoridad me es dada. ¿Cuándo fue que la iglesia estuvo capacitada para saber cuál había sido la obra de Jesús? ¿Cuál había sido su victoria en la cruz?
porque esas cosas que Jesús había alcanzado, esa victoria que contra el mal Jesús había alcanzado en la cruz, Jesús se las enseñó a sus discípulos. Ahora Jesús les dice, vayan y enseñen esto. ¿Recuerdan a ustedes que están escuchando este tema? ¿Recuerdan cuando Jesús se unió a aquellos dos discípulos que iban a Emmaús y cómo Jesús les habló y le enseñó todo lo que la Biblia decía de ellos y cómo ellos regresaron para decirle a los otros discípulos que Jesús se les había aparecido? Se está mirando a las claras que todo lo que Jesús había hecho, la iglesia lo supo enseguida, porque la Biblia lo enseña. La Biblia enseña claramente cuál fue la obra de Jesús en la cruz y qué cosas clavó Jesús en la cruz. Por ejemplo, la Biblia enseña acerca de todos los ceremoniales que los pueblos israelitas hacían, que se enseñaron en el santuario y en el templo. Toda la obra que los israelitas debían hacer para enseñar a la humanidad, la Biblia le enseña, y Jesús le dijo a Nicodemo acerca de esto, le dijo estas palabras, que es un texto que se conoce en el mundo cristiano, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esto Jesús le dijo a Nicodemo, y así como Moisés había levantado la serpiente en el desierto, así él iba a ser levantado y atraería a todos hacia él. Entonces, Jesús estaba hablando a Nicodemo y es lo que se ha estado enseñando en la Biblia, que Jesús había venido para salvar al ser humano de la condenación del pecado que había adquirido el ser humano cuando había violado la ley de Dios. Y Cristo vino para salvar al ser humano. Con respecto a que vino para salvar, para clavar la ley y para hacer limpios los animales, no se enseña eso en la Biblia. Esa declaración a clavar la ley, hay un texto que lo señala y eso también lo hemos tratado y lo volveremos a tratar. Volviendo al caso que nos ocupa, se ve a las claras que aunque Jesús le había dicho a sus seguidores, a sus discípulos, que fueran al mundo a predicar el Evangelio y a enseñar todo lo que les había enseñado, y dice todo lo que había enseñado, entre esas cosas que Cristo le dijo a los discípulos que debían enseñar, no está señalado este aspecto de la limpieza de los animales inmundos. No está, porque Pedro, cuando recibe la visión, dice, no, Señor, no he comido cosa sucia e inmunda, significando que para Pedro, uno de los apóstoles distinguidos de Jesús, un líder
de la iglesia cristiana, 30 a 32 años después de haber muerto Cristo y de haber resucitado y de haber ido al cielo, después de haber recibido el Espíritu Santo y de haber hablado de tal manera que muchos por la enseñanza del apóstol Pedro siguieron a Dios, como está escrito en la Biblia, a esta altura todavía ese apóstol no se había enterado que esos animales ya fueran limpios. Por lo tanto, en este razonamiento que hemos dicho, que hemos señalado, se nota a las claras que esto no había sido hecho por Jesús en la cruz. Terminamos el tema aquí. Te pido que si crees que es de valor que estos temas puedan ayudar a otras personas, le des like y lo compartas con otras personas. En el próximo tema continuaremos ahora analizando todo lo que tiene que ver con esto en Hechos capítulo 10 y capítulo 11. Nos vemos en nuestra próxima grabación.